Te damos la bienvenida al programa número 45 de Click Cultural. En esta ocasión queremos que nos acompañes a celebrar los 10 años del Festival de Arte y Ciencia, el ALEF. 10 años en los que el ALEF ha roto fronteras y esquemas y ahora nos propone trabajar las nuevas narrativas. En estas nuevas narrativas tienen cabida nuevos proyectos, nuevos programas y temas que ponen en la mesa. Las violencias, los límites de la tecnología, el arte. Las fronteras en el arte y también yo creo que una reflexión sobre este vínculo indisoluble entre la ciencia y las artes. Acompáñanos. No te despegues de tu pantalla porque esto arranca en este momento. Arrancamos Click Cultural con José Gordon. Pepe Gordon, qué gusto tenerte aquí. Igualmente, querida Paula. Escritor, divulgador de la ciencia y además el gran curador del ALEF. Nuestro Festival de Arte y Ciencia que inaugura ya el 8 de mayo. Así es. Pepe, el tema de este ALEF son las nuevas narrativas. Cuéntame un poco por qué y desde dónde nuevas narrativas. Bueno, porque cuando se entremezclan ciencia y arte, cuando estamos hablando de pensamiento multidisciplinario, entonces surgen nuevas narrativas que no fluyen nada más por un carril o un canal. Y en ciencia esto se llama descubrir nuevos paradigmas, abrirse a nuevas visiones del mundo. Y entonces, en esta ocasión, Nuevas Narrativas va a explorar cómo ciencia y arte nos hacen pensar fuera de la caja, imaginarnos, transformar el mundo que nos rodea, precisamente porque tenemos nuevas palabras para nombrar las experiencias de territorios inéditos, ¿no? Y esto me recuerda un experimento muy interesante que se hizo con gatitos que acababan de nacer. Este experimento fue realizado por Hubel y Wiesel, investigadores que ganarían el Premio Nobel de Fisiología y Medicina por estos estudios. Resulta que cuando los gatos apenas acaban de nacer, todavía no tienen desarrollados los nervios ópticos. Parafraseando al poeta Antonio Machado, se hace mirada al mirar. Qué bonito. Entonces, estos días en que están apenas abriendo los ojos los gatitos son críticos para desarrollar la visión, para terminar las conexiones neuronales que les van a permitir percibir. ¿Y esto solo en los gatos? En los gatos es muy claro que ocurre este fenómeno. La gente que tenga gatos sabe que esto ocurre, que todavía no ven cuando apenas acaban de nacer. Pero entonces el experimento consistió en que en esos días críticos en donde se está desarrollando la mirada, se les colocó, por ejemplo, en una cajita en donde solo habían líneas horizontales. Y entonces cuando los gatitos salieron de la caja, siempre se tropezaban con las patas de las sillas y de las mesas porque ya no podían ver lo vertical. Las nuevas narrativas implican también salir de la caja, de las formas usuales en que hemos percibido el mundo, con el auxilio de la mirada que nos trae la ciencia y la mirada que nos trae el arte. Es abrirnos, y eso ha hecho el ALEF en 10 años. El ALEF cumple 10 años. Cumple 10 años y bueno, en esta ocasión, precisamente la inauguración del ALEF se va a llevar a cabo con una conferencia magistral de la neurocientífica Elaine Berer, quien además es compositora de gran nivel. Entonces es una neurocientífica que de alguna manera explora la danza de las neuronas, pero por el otro lado está de alguna manera muy relacionada y vinculada con la música del universo, ¿no? Y entonces parte de la conferencia va a ser hablar sobre lo que le abre la ciencia y por otro lado la otra parte de la conferencia es la interpretación de sus obras musicales, de algunas de las piezas que ella tiene. Esto vamos a poder experimentar en el ALEF. Eso vamos a poder experimentar en el ALEF y otras cosas más, por ejemplo, porque vamos a tener la presencia de Héctor Rasgado, quien también, él va a hablar sobre medicina, música y entropía, y también es músico, y entonces nos va a abrir algunos fragmentos, alguna selección de su obra que se llama La Suite de los Elementos. Y por otro lado, en esta combinación de nuevas narrativas, vamos a tener también la presencia del neurocientífico Rodrigo Quián Quiroga, pero quien en esta ocasión viene a la ALEF para hablarnos de la memoria y el cerebro, pero a la vez
mediante un baile en donde vamos a hablar del tango de la memoria. Va a venir una bailarina, Marcela Conti, y entonces mientras él está hablando de la música que por excelencia se refiere a la nostalgia, a la memoria, nostalgia. ¿sí? Entonces se va a tener pues esta reflexión en donde de nuevo se unen integralmente Entonces, ciencia y arte. Lo vamos a poder escuchar mientras vamos a deleitarnos con el baile. Así es. Toda la programación está en las redes de la LEF. Sí. Y los invitamos a todos a seguir el ALEF del 8 al 18 de mayo. Pero hablábamos ya que son 10 años. ¿Qué nos deja el ALEF? Cuéntanos para cerrar. Bueno, fíjate que quizás una conferencia que vamos a tener en la LEF que de alguna manera encapsula lo que es esta experiencia estética, pero también de conocimiento de la LEF, está relacionada con una invitada que viene con nosotros que se llama Diane Ackerman. Va a ser una conferencia virtual, pero ella nos va a hablar de ciencia y poesía que permiten que el mundo se ilumine por el asombro. Y eso es lo que nos deja el ALEF. El ALEF nos permite ensanchar las puertas de la percepción y precisamente pensar fuera de la caja para transformar el mundo que vivimos. Romper esas fronteras. Romper las fronteras. Pepe, ya lo decíamos, contigo se pueden platicar 2 semanas o 2 años. Muchas gracias, Pepe Gordon, por la conversación. Muchas gracias a ti, placer. querida Paola. Ahí está la invitación para venir a la LEF, el Festival de Arte y Ciencia en el Centro Cultural Universitario, del 8 al 18 de mayo. Y ahora sí, vámonos a la siguiente sección. En 2017, la UNAM abrió un espacio de reflexión y encuentro para abordar ciencia, arte y pensamiento de una manera interdisciplinaria, dando lugar a un encuentro que se ha vuelto ya un clásico, el ALEF, Festival de Arte y Ciencia. Como en el cuento de Jorge Luis Borges, donde el ALEF simboliza el punto de unión de todos los tiempos y los conocimientos, este espacio universitario ha reunido en 9 ocasiones a destacadas personalidades, como Judith Butler, Jean-Luc Nancy, David Libreton, Amin Malouf, Susana López Charretón y Marianne Sacila, entre muchos otros, quienes han compartido sus conocimientos a través de conferencias magistrales, mesas de diálogo, presentaciones de teatro, danza, ciclos de cine y experiencias multimedia. Desde hace 10 años, cada tema protagonista del festival ha sido una invitación para ampliar nuestro conocimiento. Partimos de las fronteras de la física en 2017, las fronteras del cerebro y la inteligencia artificial en 2018 y las fronteras de las ciencias de la complejidad en el 2019. La pandemia no detuvo este encuentro y de manera virtual se abordaron las posibilidades de la vida, COVID-19 y sus efectos, así como las fronteras de la medicina. En 2022, la crisis planetaria y las acciones para regenerar el entorno se examinaron en un formato híbrido a través de las fronteras del medio ambiente. Violencia y cultura de paz, los retos de la inteligencia artificial y otras inteligencias y redes fueron temáticas que reunieron a personalidades de la talla del psicólogo Philip Zimbardo, el neurocientífico Rodrigo Quián Quiroga y la astrónoma Emma Sanders. Este año, el festival celebra su 10ª edición planteando nuevas narrativas, consolidándose como una plataforma que abre el diálogo entre disciplinas y acerca los temas de interés a las juventudes y al público en general de manera accesible y dinámica. Desde la UNAM, el ALEF se ha convertido en una oportunidad de plantear nuevas preguntas y formas de pensar en colectivo, donde la cultura y la ciencia se reinventan constantemente. Continuamos con Clic Cultural y en esta ocasión en el estudio nos visita un artista multidisciplinario egresado de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, la ahora Facultad de Artes y Diseño. ¿Es correcto, Manolo? Es correcto. Manolo, cuéntale al público qué estudiaste, a qué te dedicas. Bueno, yo estudié originalmente artes visuales, ¿Sí? egresado del ERNAP, como tú lo dijiste ahorita, FAD, y soy artista, digamos, transdisciplinario. Así es. Pintor, escultor, instalador, videasta, también soy gestor cultural, curador, etcétera, etcétera. ¿Y trabajas con tecnología, con ciencia, con teoría de la complejidad? Exacto, arte, ciencia, tecnología, ciencias sociales también, ¿no? La complejidad asume todas las disciplinas. Hace poco presenté un libro que se llama Indisciplina, que es la ausencia de las fronteras entre las disciplinas. Y en este caso voy a presentar animaciones 3D con 3 esculturas hipotéticas sobre el tiempo.
Me encanta eso. Hipotéticas, es decir, no existen y te vas a valer de ciertos elementos tecnológicos para que el público que visite o active estas esculturas tenga ese recorrido en semillas de tiempo. ¿Es correcto? Exactamente, a través de 3 monitores. Ahora las nuevas generaciones, a través de los videojuegos, tienen acceso a todos estos mundos virtuales. Pero a mí me gusta trasladar eso al territorio del arte contemporáneo. Increíble. Y tú eres titular de un programa. Sí, yo coordino el programa de Arte, Ciencia y Complejidad del C3, donde no solo hacemos investigación, sino también producimos proyectos de exposición a nivel internacional. Aquí en la UNAM. Aquí en la UNAM. Manolo Cocho, cuéntanos ahora, además de Semillas de Tiempo, que serán estas activaciones, tienes una conferencia dentro del Festival El Aleph. Exacto. ¿Qué vas a abordar? ¿Cómo se llama tu conferencia? Igual, Semillas de Tiempo. Semillas porque la conferencia, digamos que es la parte conceptual referente al tiempo en el contexto del eje conceptual de nuevas narrativas. Sí. Lo que pasa es que el tiempo es un ente mucho más, digamos, elástico y con propiedades increíbles, que yo quiero hablar un poco de eso, ¿no? Te puedo poner un ejemplo muy rápido. Sí, por favor. Se han hecho unos experimentos con relojes atómicos, donde si tú pones un reloj atómico en la planta baja de un edificio y otro en el último piso, corren a diferente velocidad. Porque el tiempo es una propiedad de la masa, es una propiedad de la fuerza de gravedad. Ante mayor fuerza de gravedad, corre más rápido. Ante menos fuerza de gravedad, corre más lento. Quiere decir que la gente que vive arriba de las montañas vive un tiempo diferente que los que viven en la costa. Por eso los astronautas, cuando salen al espacio, se detienen en el tiempo comparado con el tiempo que pasa en la Tierra. Entonces es increíble cómo vivimos en un tiempo que parece que está regulado milimétricamente y en realidad es chicloso. Y como ese ejemplo voy a hablar de una serie de cosas que nos indican, más bien que nos invitan a reflexionar sobre el tiempo desde otro punto de vista. Oye, que nos invitan a pensar un montón de cosas, como el arte y la ciencia jamás van a estar desligados tan solo por la materialidad o la falta de ella. Porque hace un momento me estabas contando, antes de que iniciáramos la entrevista, que querías trabajar un poco con hologramas. Y exacto. Con esto te quiero preguntar, ¿el arte en estos momentos, en la actualidad, tendrá algún límite de exploración? No, el arte nunca va a tener ningún límite. La tecnología sí. Y la tecnología es lineal y se va desarrollando, va evolucionando, digamos, de un punto A a un punto B, y el iPhone 16 es mejor que el 15 y así, por lo menos así nos lo plantean. Ajá. Pero el arte no tiene límite. El arte se vale de la tecnología. Sí. Ahora, algo importante, no por usar la última tecnología el arte es mejor. El arte es mejor cuando logra comunicar, cuando es fiel a un determinado contexto, que puede ser un contexto coyuntural histórico o puede ser un contexto de un rango mucho más amplio, ¿no? Ya depende. Pero el arte tiene que decir algo. Y esa es la aportación de todo el movimiento conceptual que tuvimos fuertísimo en los años 90 y posteriores. Muy bien, entonces hay que usar la tecnología y hay que usar las ideas. Hay que usar las ideas y a eso nos Sí. invita el Festival El Aleph. Exactamente. Nuevamente, fechas. ¿Qué días se presenta Semillas de Tiempo? Es 16 y 17 de mayo la activación y el día 17 la conferencia. Manolo Cocho, muchísimas gracias por haber estado aquí en Click Cultural. Muchas gracias por invitarme y muchas gracias al público de antemano por asistir al Aleph. Así es. Bueno, pues ya lo saben, todos los detalles del Festival El Aleph, de esta pieza y la conferencia de Manolo están en el sitio web de El Aleph, Festival Arte y Ciencia de la UNAM. Y con esto nos vamos a nuestra siguiente sección. Hola, soy Gabriela Ortiz, compositora mexicana y maestra de composición y orquestación en la Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México. La música para mí significa la manera más idónea que he encontrado para poder expresar todo aquello que quiero decir.
Y en mi juventud, pues solía ir mucho a bailar, ¿no? Íbamos al California Dancing Club, a Los Ángeles, estaba Club León, había uno que está ahí por el centro. Bueno, siempre me divertí mucho, pues yendo a bailar y lo disfrutaba mucho. Eso fue como, es parte como de mi juventud. Y le dije, qué maravilla, de veras que si Copland escribió una obra inspirada en el Salón México, yo debería de hacer algo inspirado en los salones de baile, y no en todos estos antros. Y dije la palabra antros. Y Alejandro dijo sí, y le ponemos Antrópolis. Nos reímos mucho y dijimos, estaría buenísimo hacer una obra así. Pasó el tiempo y Carlos Miguel un día me escribió y me dijo, Luciana se va a presentar por primera vez esta orquesta en el Carnegie Hall en Nueva York. Vamos a hacer un homenaje a Philip Glass y queremos que tú escribas una obra para esta ocasión. Entonces dije, perfecto, Antrópolis. Es el momento de escribir Antrópolis, o sea, va perfecto. Primero hice una versión para 2 timbalistas, con menos percusionistas, utilizo 5, pero luego dije, tampoco va a tener futuro dos timbalistas solistas, eso no hay en una orquesta, son muy pocas las obras que necesitan 2. Entonces la hice para 1 y la alargué para que pudiera tener más vida, y esa es realmente la versión que se toca hoy. Uno piensa mucho que, ay, no, va a ser música contemporánea, no lo voy a entender, la música no es para entender, para empezar. Lo primero es el contacto sensorial y el contacto de recibirla y de estar abierto y ver qué es lo que esto te puede comunicar. Una cantidad de emociones. Ha habido tantas versiones de esta pieza que cuando se hizo con la Sinfónica yo acabé bailando mi propia pieza en Bellas Artes, fue algo inédito. Unos hasta dejaron el violín y se pusieron a bailar en mi pieza, lo cual fue muy divertido. La pieza se está programando muchísimo. En Indonesia, yo dije, híjole, ¿qué entenderán de Antrópolis? Y se ha tocado en Viena, no, se ha tocado en un montón de lugares. Ya se programó hasta en Yakarta, se va a hacer ahora en Oakland, por ejemplo. Entonces, bueno, la pieza ya sigue su curso, lo cual es maravilloso. Eso sí, son salones que todos desaparecieron. El Bombay, ¿no? Estas leyendas de estos salones, los infiernos, el Tutti Frutti. Y el último es el Salón Colonia, que recientemente lo cerraron desafortunadamente. Entonces, bueno, estos son los salones homenajeados. ¿Qué le diré al público? Pues disfruten. Si quieren bailar, bailen. Yo digo que pues vayan y que se diviertan. Me gusta mucho seguir platicando del Festival Aleph de Arte y Ciencia en la voz de sus participantes. Tenemos una invitada especial, Laura Andrea Ferro, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales e integrante de PatioLab. Laura Andrea, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Cuéntanos qué es PatioLab. PatioLab es un laboratorio de cartografía social y arquitectura forense de la UNAM que integra 9 entidades académicas. Es realmente un programa interdisciplinario y transdisciplinario. Ese es el esfuerzo. La idea es pensar transdisciplinariamente cómo podemos hacer desde la universidad para investigar, para fomentar procesos de docencia y de incidencia social para trabajar con las violencias. Y eso es el Aleph, ¿no? La conversación entre arte y ciencia, pero también con la transdisciplina. Y en esta nueva emisión que habla de las nuevas narrativas, pues PatioLab trae una propuesta. ¿Qué vamos a hacer en Aleph con PatioLab? La invitación que hace PatioLab en el Aleph es pensar el mapeo como una nueva narrativa. Okay. La invitación de este año que están haciendo quienes nos estamos involucrando en el festival es cómo pensar ante los retos de hoy, pensar nuevas narrativas. Y entonces Patio les propone que desde el trabajo con los espacios, de cómo pensamos los territorios, nos impliquemos para construir nuevas maneras de pensar las violencias, particularmente. Particularmente las violencias. Sí. Y vamos a tener una charla al respecto el 16 de mayo y luego vamos a poder visitar en un stand esto que está proponiendo PatioLab, ¿no? Exacto. Les proponemos como 2 cosas. No sé de cuál quieres que te cuente primero. Cuéntame primero la charla. Muy bien. La charla va a ocurrir el 16 de mayo a las 4 de la tarde. Están todas y todos invitados. Y la idea ahí es pensar con lo que estamos pensando es cómo articular que la conversación no solamente seamos nosotros quienes integramos la universidad, sino invitar otras personas. Y estamos pensando en invitar a una escritora, a un documentalista y también a un filósofo para que nos ayuden a platicar y cómo pensamos esas nuevas narrativas frente a la violencia, ¿no? Y es que pues la violencia es muy fuerte, estamos experimentando contextos muy duros, muy violentos de muchos tipos. Y entonces la idea es pensar con ellos y que nos ayuden a pensar cómo hacemos para producir nuevos lenguajes que nos movilicen,
¿no? Y que no nos sobrepasen, que no se queden solamente en el trauma y la afectación, sino para pensar nuevos lenguajes en torno a la violencia. Y ahí las preguntas que queremos hacerles a estas personas que nos quieren ayudar a pensar esto es ¿qué pasa si pensamos respuestas con otras personas? ¿No? ¿Qué pasa si convocamos a las víctimas, a las comunidades, a los territorios a pensar respuestas sobre la violencia? Hacemos diálogos y puentes. Exacto. Y a lo largo de este mismo 16, Patiolab va a tener un stand para hablarnos de sus proyectos. ¿Cómo va a ser? Lo que queremos hacer en el stand es un poco diferente. La idea, les contaba, que buscamos que Patio produzca cartografías, producir mapas como una manera de construir narrativas, ¿no? Pero eso significa desafiar un poco la idea de los mapas. Claro. Generalmente estamos acostumbrados al mapa muy cartesiano, construido por expertos. La idea es que juguemos en las mesas en una actividad que incluye 3 mini actividades, a ser cartógrafos y a cartografiar desde la experiencia corporal del cuerpo, que los participantes construyamos cartografías con ellos, que también mapeemos a través de la literatura de la ciudad y que también lo hagamos usando tecnologías. Entonces lo que les proponemos es que la mejor manera de conocer a Patio es un poco conociendo el trabajo metodológico que estamos haciendo y es participar a lo largo del día en estas 3 actividades para jugar con nuevas formas de producir conocimiento sobre el espacio que nos involucre a todas. Muy interesante la propuesta de Patiolab. ¿Dónde podemos ver todas las actividades que tienen? Las actividades las pueden consultar en nuestra página web. La página es www.patio.unam.mx. Ahí publicamos todas las actividades que tenemos y por supuesto en nuestras redes sociales, en el Instagram, en la cuenta que es @Patiolab. Ay, muchísimas gracias. Es fantástico que la LEF rompa y abra a proyectos como Patiolab. De hecho, estamos muy emocionados por sumarnos. La idea es jugar con los diferentes lenguajes, vincular las artes, las ciencias, las humanidades y las geografías y las ciencias espaciales para que nos involucremos y pensemos respuestas. Claro. Así que es un gusto y ojalá se sumen a las actividades. Pues ahí estaremos el 16 de mayo. Muchas gracias por haber venido a conversar con nosotros en CLIC. Muchas gracias a ustedes. Y ahora sí, vámonos a las 7 de Cultura. Si no tienes planes para el próximo fin de semana, no te preocupes, que aquí tenemos para ti las 7 de Cultura UNAM. Todo en el aire es pájaro. En uno de sus trabajos más personales, Patricia Lagarde nos permite asomarnos a su fascinación por la taxonomía, el coleccionismo y la fragilidad de la naturaleza en la exposición Todo en el aire es pájaro, una experiencia para dejarse llevar y aprender desde la contemplación, el movimiento y la imaginación. Como parte de la serie de conciertos Música Comentada, Música UNAM presenta Cuarteto para el Fin de los Tiempos, del compositor francés Olivier Messiaen, una obra escrita para clarinete, violín, violonchelo y piano, que refleja las convicciones espirituales del compositor durante su cautiverio como prisionero en la Segunda Guerra Mundial. Cuerpo y mente en movimiento, neurociencia y evolución de la danza. ¿Te has preguntado por qué los humanos bailamos? Entonces no te pierdas la conferencia Cuerpo y Mente en Movimiento, en la que el coreógrafo y artista multidisciplinario Scotty Hardwick revisará diversas investigaciones científicas y evolutivas sobre el movimiento corporal y la coordinación del sistema nervioso que explican las razones por las que nos gusta bailar. Cielo Común contempla una puesta en escena dancística que explora los rituales nupciales a través de una narrativa satírica y surrealista. Esta es la propuesta de Cielo Común, que reimagina la ceremonia de unión como un símbolo de conexión, así como de celebración de la individualidad y la diversidad. Petición de mano. Un hombre se ha dado cuenta de que la vida se le está escapando, por lo que decide casarse con su vecina de quien está enamorado. Lo que parecía un rito prenupcial dulce que resolviera su intranquilidad, termina siendo algo completamente diferente. Un montaje teatral que refleja lo impredecible que es la vida. El Señor de las Rosas. Un hombre de 90 años vive comprando flores, escribiendo poemas en cafés y dialogando con su ausencia, sumergido en el peso que el fallecimiento de su esposa dejó en su vida. Conoce esta historia que la película El Señor de las Rosas tiene para ti en las salas de cine del Centro Cultural Universitario en este mes de mayo. El taller Anatomía Vivencial de Conversaciones con lo Invisible te invita a participar en un conjunto de prácticas corporales sobre las relaciones entre vida, arte y capitalismo.
una oportunidad para revitalizar la estética como espacio crítico e imaginar diferentes formas de habitar el mundo. Muchas gracias por acompañarnos a esta emisión tan especial de Click Cultural, en la que te invitamos a celebrar con nosotros los 10 años del Festival de Arte y Ciencia El Aleph. ¿Te gustó el programa, Paola? Mucho. Me gustó escuchar las voces de sus participantes y descubrir temas y proyectos nuevos como el Patio Lab, ¿no? Sí. O hablar del tiempo y de estas investigaciones que se hacen en el Centro de la Complejidad de la UNAM. Así es. Y también creo que fue muy importante tener la voz y la trayectoria del curador de este festival durante estos 10 años, que es Pepe Gordon. Sí. Porque además creo que nos invita a reflexionar y hacer una pausa. El Aleph hace eso. Es un festival muy diverso, muy rico y esta vez reflexivo también, sí, de reflexión. Así es. Toda la información y los detalles del festival lo puedes encontrar en su sitio web dentro de cultura.unam.mx. Este programa Se repite los sábados a las 7:30 de la noche y ya saben, pueden vernos cuando quieran en el canal de YouTube de TV UNAM. así es. Hasta pronto. Adiós.